Continuamos con el documental acerca de la antropología de los piratas espaciales. En el video anterior hablamos sobre los piratas sebesianos, es decir, los piratas que aparecen en los juegos de la serie en 2D. Pero ahora le toca a los piratas que provienen del planeta Urtrabus o Urtragianos. Sin más que decir, avanzamos. En la serie Prime, los piratas que Samus se enfrenta pertenecen a una especie completamente distinta a la de los sebesianos y los Key Hunters. No tienen un gentilicio apropiado, por lo que entre algunos aficionados se les conoce como Urtragianos, pero en los juegos a todas esas criaturas sapientes se les conoce colectivamente como piratas espaciales. Así es, el mismo nombre que recibe la organización en sí. En general son humanoides de prominente estatura, mucho más altos que la propia Samus, aunque la apariencia física varía con cada entrega, a veces mostrando piratas reptilianos y otras veces piratas insectoides. Sin embargo, los datos recabados sugieren que todos los piratas vistos desde Metroid Prime hasta Metroid Prime Federation Force pertenecen a una única especie, y las variaciones físicas serían similares a las variaciones de raza vista en la especie humana. Esto se sostiene al leer las entradas del banco de datos para cada tipo de pirata espacial estándar hallado a lo largo de la trilogía principal. Metroid Prime 1, Pirata Espacial. Especie pirata espacial. Agresivos e inteligentes, entrenados en el uso de armas y el cuerpo a cuerpo. Los piratas espaciales manejan cañones de aceleración galvánica y guadañas en sus antebrazos para la batalla. Esta especie quiere convertirse en la fuerza dominante de la galaxia y puede que su tecnología juegue un papel importante en la consecución de esta meta. Despiadados y amorales, a los piratas no les importa el coste de su ambición, solo importan los resultados y se lo toman muy en serio. Metroid Prime 2, Soldado Pirata. Organismo Soldado Pirata. Unidad de tropa de los piratas espaciales. Forma de vida armada, peligrosa y entrenada para combatir y conquistar nuevos territorios. Eterno enemigo de Samus Aran. Los piratas espaciales sufrieron un serio revés en Talon 4, pero siguen contando con un ejército poderoso que siembra el caos por toda la galaxia. Su tecnología continúa progresando y las unidades de primera línea han mejorado considerablemente su arsenal. Una guadaña de energía fotónica y un cañón cuántico de asalto forman parte de su equipamiento básico. Metroid Prime 3, Soldado Pirata. Especie Soldado Pirata. Agresivo, despiadado y mejorado con Phazon. Los piratas espaciales siguen usando Phazon para mejorar su efectividad en combate. Su arsenal básico incluye un rifle de asalto y una guadaña láser. Ambas armas mejoradas con Phazon. Si el enemigo está bien protegido, también usarán granadas. Como podemos ver, nunca se menciona alguna distinción especial entre cada pirata. Asimismo, se conoce con toda certeza que los piratas estándar y los piratas voladores de Metroid Prime pertenecen ambos a la misma especie, y es algo confirmado en el pasado por uno de los desarrolladores del juego, Jim Kohler, al declarar que el artista que los diseñó, o sea, Andrew Jones, quería que los piratas del juego parecieran pertenecer a la misma especie, pero procurando en darles un aspecto distinto. Él dijo lo siguiente: Andrew quería que los piratas parecieran de la misma raza, pero también se esforzó para darles un aspecto diferente que tuviera que ver con su especialidad de combate. Habría sido bastante aburrido ver simplemente a un pirata normal con un propulsor puesto para el pirata volador. Poner un casco morado brillante a un pirata normal y llamarlo soldado, ¿sabes? Con esto en mente, ¿es acaso descabellado decir que los piratas de la serie Metroid Prime son todos de la misma especie? Pues la verdad es que no. Si en algo se parecen estos piratas a sus compatriotas sebesianos, es en la gran fuerza física y en algunas habilidades. Pueden saltar grandes alturas, colgarse en muros y techos, y su fuerza supera con creces a la de un ser humano. Tan fuertes son que un pirata en condiciones deplorables, como lo es un Grummet pirata, sigue siendo capaz de empujar a un soldado humano en forma y enfundado en una armadura reforzada. Bajo el control de Samus Oscura, lo cual sucede al tener el Phazon de ella misma dentro de sus cuerpos, pueden entrar en un estado denominado como hiperestado, el cual se les multiplica el nivel de daño y la resistencia al mismo tiempo que de sus cuerpos brotan filamentos zarandeantes hechos con la sustancia Phazon. Es la capacidad de ciencia y el uso de un lenguaje complejo lo que diferencia a estos piratas de las demás especies conocidas. Los Urtragianos tienen sus brigadas científicas compuestas de técnicos, ingenieros e investigadores que desarrollan toda clase de programa bajo las directrices de lo que ellos llaman el mando, o High Command en inglés, y del que hablaremos más tarde.
Estas brigadas han llevado a cabo numerosos proyectos en los que buscan fortalecerse a sí mismos, usando sobre todas las cosas la sustancia denominada Phazon. Con este material, y tras numerosos ensayos, crearon a la subespecie Metroide que se conoce como Taloniana, nombrada así por haberse originado en el planeta Talon 4, y al mismo tiempo, con una variante de Phazon bautizada como Vértigo, crearon piratas espaciales dotados con un poder superior, dando forma a las fuerzas de piratas de élite, también en el planeta Talon 4. En la serie Prime, es común observar que los programas científicos se dedican más a experimentar con el Phazon y con los metroides talonianos que poseen en su repertorio, aunque también han mostrado un particular interés por la tecnología que da forma y funcionamiento al traje hechoso de Samus, la persona a la que ellos llaman como cazarrecompensas. Los piratas intentaron replicar algunas de las armas de Samus, entre ellas la famosa morfosfera que le permite transformarse en una compacta esfera de poco más de 1 metro de diámetro, pero nunca tuvieron éxito. En donde sí son exitosos es cuando capturan la tecnología desarrollada por otras especies o civilizaciones, como la de la Federación Galáctica, y a partir de ella desarrollan sus propios artefactos. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es el robot Jolly Roger, cuya entrada de banco de datos reza lo siguiente: Metroid Prime 3, robot Jolly Roger, robot volador rápido pero frágil, dispara rayos de Phazon. Este robot fue diseñado para gozar de una gran maniobrabilidad en el aire, aún a costa de su durabilidad, ya que la débil armadura es vulnerable a cualquier tipo de arma. Está basado en tecnología de la Federación, aunque ha sufrido mejoras considerables y puede llegar a constituir una amenaza seria en combate, especialmente si va en grupos. Asimismo, los piratas desarrollan su propio armamento y equipo militar, desde armas de uso personal como cañones de aceleración galvánica y rifles de asalto, hasta flotas enteras de naves de guerra en las que se encuentran cazas, destructores, transportes de tropas y acorazados. De hecho, es plausible creer que ellos construyeron la nave nodriza pirata que ocupan los Cebesianos y que dirige Ridley, pues ahora sabemos que el diseño exterior de aquella nave es sospechosamente similar al diseño exterior de la fragata Orpheon y de la fragata pirata que los soldados de la Federación derriban en un breve combate sobre el planeta Éter. Una extensa cantidad de distintos tipos de piratas espaciales aparecen en los juegos de la serie Prime. En todos ellos es normal ver a una variante estándar que consiste en soldados armados con un arma de rayos en el brazo derecho y una guadaña láser en el brazo izquierdo. También es usual que exista una variante que se apoya de un propulsor para desplazarse y combatir desde el aire. Sin embargo, siempre hay clases de piratas espaciales que, de una forma u otra, se destacan del resto. En Metroid Prime están las fuerzas de piratas de élite, compuestas por los poderosos piratas de élite, y el más poderoso de ellos, el pirata Omega, y un élite de Phazon. Junto a ellos están los soldados, piratas cuyo origen es distinto dependiendo de la localización con la que se juega. En Occidente se tiene que son piratas armados con copias mediante ingeniería inversa del armamento de rayos de Samus, pero en la localización japonesa se dice que son piratas con armaduras que les inyectan Phazon y que termina dotándolos de nuevas vulnerabilidades y resistencias. Un ejemplo de lo que menciono es la entrada del banco de datos del soldado de plasma en el idioma japonés. Soldado de plasma. Forma mutante artificial. Soldado de plasma. Un tipo de pirata mejorado. Pirata mejorado con resistencia a las bajas temperaturas debido a la infusión de Phazon. Durante el proceso de fortalecimiento, han perdido la resistencia a las altas temperaturas y los rayos de plasma son eficaces. Esto querría decir que incluso estos soldados, los más pequeños de colores, forman parte del proyecto Helix, que es lo que dio vida a las fuerzas de piratas de élite. En Metroid Prime 2, nuevas clases de piratas aparecen. Está el granadero pirata que utiliza un pesado cañón de bombas en lugar del estándar cañón cuántico, y luego están los piratas de choque, que son soldados entrenados para combatir a Samus y, posiblemente, a cualquier cazarrecompensas. En este juego, los piratas terminan siendo poseídos por la especie de los oscuros, los antagonistas principales, pero solamente lo hacen con las tropas estándar y los piratas de choque. En Metroid Prime 3 es donde existe la más amplia variedad de piratas. Existen los grumets, que son piratas en decadencia física debido a que son esclavos y criminales que solo sirven de carne de cañón, y entre ellos hay grumets con armaduras o con escudos. Los soldados estándar tienen alrededor de 8 variantes,
todas consistiendo de soldados con armaduras cada vez más resistentes y portando escudos. Lo mismo ocurre con los piratas aerotransportados, existiendo 4 tipos de ellos. Existen piratas de choque equipados con armaduras de facita y dirigidos por un comandante. Luego está la orden de campeones y caballeros poseídos, que son piratas mutados al extremo con el Frison de Samus Oscura. Y por último, hay un tipo de pirata especial que se caracteriza por usar una montura animal llamada Korak, y como arma usa una lanza de energía que puede disparar rayos a distancia. En Metroid Prime Federation Force, los piratas se vuelven más simples, habiendo piratas con cañones y guadañas, piratas con guadañas en ambos brazos que no poseen armamento a larga distancia, enormes demoledores fuertemente blindados y piratas voladores. Es de destacar que cada uno de estos piratas mencionados tiene una variante de élite. Por lo tanto, en total se puede decir que existen hasta 8 variedades de estos piratas en el juego. Estos piratas espaciales vienen de Urtragus, o mejor conocido como el planeta pirata, un mundo cuyo medio ambiente ha sido destruido en su totalidad por sus habitantes, condenando al planeta a sufrir lluvias ácidas extremadamente corrosivas por la eternidad. Muchos indicios apuntan a que estos piratas son los piratas espaciales originales, entre comillas, es decir, que son el origen y la base de la organización en sí. El primer indicio radica en su sapiencia, pues no solo demuestran una inteligencia superior como la de los humanos hasta el punto de desarrollar ciencia, sino que poseen su propia cultura e idioma. El segundo indicio se trata de la existencia de una sociedad de alto nivel que coordina las acciones de estos piratas en aparente ausencia de Ridley y Mother Brain, a la que ellos conocen como el Mando, siendo la sociedad que ordenó la reconstrucción de Ridley a su forma cibernética, Meta Ridley, cuando la base pirata de Cebes cayó por primera vez. El tercer y último indicio que prácticamente confirmaría este asunto es una entrevista que el usuario de YouTube Kiwi Talks realizó con Richard Borodi, o quien fue el diseñador de juego y de historia de Metroid Prime Hunters. Borodi dijo, y cito: Creo que él, Weevil, se ve genial. Sabes, hay una buena historia ahí, y es que él y Samus se conocieron en Brinstar. Él es uno de los piratas originales del primer juego de Metroid que Samus se enfrenta. Sé que en el juego no lo encuentras porque no había NPCs, pero si ese juego tuviese un distinto remake como lo fue Zero Mission o algo parecido, allí verías a Weevil y sería un personaje mucho más importante en ese mundo, como un personaje secundario. Prácticamente dice que el cazarrecompensas Weevil es uno de esos piratas originales. ¿Y qué otra clase de piratas estuvo presente en Cebes durante la misión 0 de Samus, aparte de los cebesianos? Pues la especie ultraguiana, como se declara en Metroid Prime. Desde Urtragus, los ultraguianos han erigido bases en Talon 4, Éter, Brío, Elysia y en los 3 planetas del sistema Bermuda. Sin embargo, todos estos centros de operaciones terminaron siendo desmantelados en su totalidad, gracias a las acciones de Samus y de la Federación Galáctica. Y con esto damos por finalizada la segunda parte del documental Antropología de los Piratas Espaciales. En el siguiente video, es decir la parte 3, veremos acerca de la tercera especie de la que se conoce forma parte de la organización criminal, los Key Hunters. Sin más que añadir, me despido pidiéndote por favor que te suscribas y des pulgar arriba. Me ayudarías muchísimo si lo haces y yo lo apreciaría demasiado. Yo soy Aurora 313 y nos vemos la próxima sesión.